Hola, buen día, nenes y papás. En esta oportunidad vamos a empezar a hacer videos sobre sociales. Vamos a trabajar sobre los primeros pobladores de América. Comenzamos hablando de los primeros americanos. En la actualidad existen varias teorías diferentes que explican el poblamiento de América. La más aceptada es la que nos dice que los habitantes del noroeste de Asia pasaban por el estrecho de Bering y llegaban a Alaska, y de ahí se distribuían por toda América. Otros científicos dijeron que también desde Asia y Oceanía por el mar viajaban hasta las costas de América, y ahí los habitantes se instalaban y de a poco iban aprovechando los recursos naturales de América. En algunas ocasiones se quedaban hasta que la materia prima se les terminaban y viajaban a otro lugar. Otros directamente empezaron a trabajar y a trabajar la tierra y a cazar animales y se quedaban en el lugar donde llegaron. Ahora vamos a hablar de la civilización maya. Los mayas eran un pueblo de Mesoamérica que abarca los actuales territorios de México, Guatemala y Honduras. Se trata de una zona de tierras fértiles donde se asentaron las primeras comunidades que empezaron a practicar la agricultura. Esta civilización en un principio se fueron organizando en jefaturas, pero para el año 500 se organizaron en ciudad-estados independientes que tenían sus propias autoridades. Las principales ciudades de esta civilización son Bonampak, Palenque, Copán y Tikal. Los mayas construyeron grandes edificaciones como los templos con forma de pirámide escalonada. En la sociedad maya se podían distinguir dos grupos: los nobles, que eran los que se dedicaban al gobierno, al comercio y al culto religioso, y los plebeyos, que eran las personas que se dedicaban a la agricultura y debían pagar tributo al Estado. Algunos historiadores también consideran que pudieron haber existido dos grupos más. Uno eran los esclavos y el otro una clase intermedia que se dedicaba a actividades como artesanías y comercio. En economía, la actividad más importante era la agricultura, y como vivían en una zona selvática, antes de cultivar debían limpiar el terreno. Para eso empleaban el método de roza y quema, que se desarrollaba en varias etapas. Una de las etapas era que talaban los árboles de un sector de la selva. Lo segundo que hacían es los quemaban y utilizaban las cenizas como abono para fertilizar la tierra. Y el tercer paso era sembrar maíz, porotos, calabazas y ajíes. Cuando la tierra ya no era fértil, repetían el método en otro lugar. El comercio también era una actividad importante. Entre las ciudades se intercambiaban artesanías, piedras para hacer puntas de flechas y otros productos. Una particularidad de esta civilización es que utilizaban las semillas de cacao como moneda. Con el cacao preparaban una bebida amarga que consumían durante los rituales. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura muy complejo que utilizaron para escribir libros llamados códices, donde registraban sus conocimientos sobre matemáticas y astronomía. Además, realizaron pinturas, murales y escritas talladas sobre monumentos de piedras que llamaron estelas. La medición del tiempo también fue muy importante entre los mayas.
tenían dos calendarios, uno de 365 días y el otro de 260 días. Este último se usaba para celebrar las fiestas religiosas, pronosticar la lluvia y realizar predicciones sobre el futuro. En religión, los mayas eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que creían en muchos dioses. Un dato curioso de los mayas es el juego de pelota, que era un ritual religioso en el que se enfrentaban dos equipos.